Hace unos 570 millones de años, el contenido de oxígeno de la atmósfera y los océanos aumentó lo bastante como para permitir la existencia de la vida marina y la evolución de animales terrestres capaces de respirar aire. Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. Con las imágenes que mostramos anteriormente y con esta última frase, creo que ustedes pueden entender que el encuentro nuestro de hoy en nuestras ciencias naturales tiene que ver con la contaminación del aire. Como estamos tratando el tema de la atmósfera, pues entonces, aunque hablaremos mucho de contaminación, hoy vamos a referirnos específicamente a la contaminación del aire que respiramos. Veamos el título de nuestro tema. Lección 5 de nuestra unidad 2. Agentes contaminantes del aire. Consecuencias de la contaminación del aire. ¿Qué situación presenta el aire que respiramos en los tiempos actuales? ¿Era igual que el aire en la tierra primitiva? ¿Era igual que el aire que cuando surgió la vida? Se los muestro a continuación. Otros elementos que en ocasiones constituyen parte de la atmósfera en cantidades minúsculas son el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y óxidos como los de azufre y nitrógeno cerca de los volcanes arrastrados por la lluvia o la nieve. No obstante, el principal riesgo se centra en los óxidos y otros contaminantes emitidos a la atmósfera por las industrias y los vehículos, debido a los efectos dañinos que originan cuando forman la lluvia ácida.
Hay además muchas posibilidades de que el progresivo incremento de dióxido de carbono, producido sobre todo por los combustibles fósiles desde el siglo pasado, pueda afectar al clima planetario a través del llamado efecto invernadero. Y hoy una de las principales preocupaciones de la humanidad es el caso del efecto invernadero. Todo el mundo habla del efecto invernadero y conocemos qué es un invernadero y cómo funciona. A continuación se los presento. Un invernadero es un edificio con paredes y cubiertas de vidrio o plástico translúcido. Esto quiere decir que permite el paso de la radiación solar, empleado para el cultivo y la conservación de plantas delicadas o para forzar su crecimiento fuera de temporada. Los invernaderos están ideados para transformar la temperatura, humedad y luz exteriores y conseguir así unas condiciones ambientales similares a las de otros climas. Los más típicos son los que reproducen una atmósfera tropical, ideal para las orquídeas y palmeras, o los de ambiente desértico, indicados para el cultivo de cactus. A través de las ventanas de vidrio o plástico penetra la energía en forma de luz solar que se transforma en energía calorífica. La mayoría de este calor no puede salir a través de las ventanas y paredes, lo que trae como consecuencia un aumento de la temperatura en el sistema. Lo fundamental de lo que vimos acerca del invernadero es conocer que a través de estos vidrios o cristales penetra la radiación solar. Es una forma de energía luminosa. Al penetrar en esta habitación llamada invernadero, la energía luminosa se convierte o se transforma en energía calorífica. El efecto invernadero se produce al no poder salir esa energía a través de los cristales y se conserva dentro del invernadero.
el calor. De esta forma, las plantas adquieren una especie de climatización para su desarrollo. No quiere decir que el dióxido de carbono sea totalmente perjudicial si es el que debía estar en la atmósfera de forma natural, pero cuando se produce la acumulación de este gas, entonces sí se produce algo parecido a lo que ocurre en el invernadero, lo cual les muestro en el siguiente video. La atmósfera desempeña un papel fundamental en el calentamiento global de la superficie terrestre. Cuando la radiación solar llega a la Tierra, las capas altas de la atmósfera reflejan una parte al espacio exterior. El resto es absorbido por distintos componentes atmosféricos, como el ozono, el vapor de agua y las nubes, y por la superficie terrestre. La superficie caliente de la Tierra emite radiaciones infrarrojas hacia el espacio. Al atravesar la atmósfera, el dióxido de carbono, los freones y el metano absorben parte de esta radiación térmica y la devuelven hacia la Tierra calentándola. Este fenómeno recibe el nombre de efecto invernadero. El aumento incesante del dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles, la concentración de gases como el metano o los freones y la tala masiva de árboles incrementa peligrosamente la temperatura global del planeta. Un continuo aumento de la temperatura puede provocar que una fusión parcial de los casquetes polares haga subir el nivel de las aguas. Es decir, que aquí tenemos reflejado en este material que acabamos de ver cómo el dióxido de carbono actúa de forma semejante a los cristales del invernadero. Este dióxido de carbono, además, hemos visto en clases anteriores que es algo beneficioso para la salud cuando él se utiliza en la respiración artificial. Sin embargo, en la ciencia debemos estar bien claros que todo es o debe ser en su justa medida. Los excesos no son positivos, los efectos tampoco. Y precisamente la atmósfera nos proporciona un equilibrio que por todo lo que hemos visto anteriormente, nosotros los humanos hemos quebrantado. Ahora les invito a ver una lámina hablando de los contaminantes. Contaminación atmosférica. ¿Y qué es esta contaminación atmosférica? Se describe así a la contaminación de la atmósfera por residuos o productos secundarios gaseosos, sólidos o líquidos, que pueden poner en peligro la salud del hombre y la salud y el bienestar de las plantas y animales, atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables.
Y después de tener una idea sobre lo que es la contaminación atmosférica, les propongo ver unas imágenes sobre este proceso. Contaminantes atmosféricos. Ahí le vamos a mostrar a continuación algunos contaminantes de la atmósfera y cómo se originan estos contaminantes. El primer contaminante que hemos elegido es el monóxido de carbono de fórmula CO. Se origina en los gases de escape de vehículos de motor y en algunos procesos industriales. El segundo contaminante, dióxido de azufre, de fórmula química SO2. Se origina en las instalaciones generadoras de calor y electricidad que utilizan petróleo o carbón, que tiene este carbón contenido sulfuroso, es decir, compuestos de azufre. Otro contaminante son las partículas en suspensión, que tienen su origen en los gases de escape de vehículos de motor, en procesos industriales, en incineración de residuos, en generación de calor y electricidad. El plomo. El plomo precisamente se origina en los gases de escape de vehículos de motor, en fundiciones de plomo y en fábricas de baterías. Como de todas formas vamos a hablar después de las medidas tomadas para impedir esta contaminación o disminuir esta contaminación ambiental. Este plomo se utilizaba antes en gasolinas, pero ya actualmente la mayoría de los países tienen prohibido la gasolina con compuestos de plomo.
los óxidos de nitrógeno, fundamentalmente el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, cuyas fórmulas químicas aparecen ahí en pantalla. Estos gases se originan en los gases de escape de vehículos de motor, en la generación de calor y electricidad, en el ácido nítrico, específicamente en su obtención, durante la fabricación de explosivos y la explosión de este tipo de sustancias, y en las fábricas de fertilizantes, de los cuales también hablaremos en clases posteriores. También tenemos los oxidantes fotoquímicos. Esto quiere decir que se producen en reacciones químicas con la presencia de la luz. Entre ellos está fundamentalmente el ozono, que también hemos conocido ya anteriormente, su fórmula O3. Estos contaminantes, que son los oxidantes fotoquímicos, se originan en la reacción en la atmósfera con los óxidos de nitrógeno, los hidrocarburos y la luz solar. El dióxido de carbono, ya bastante mencionado en el encuentro de hoy, y se origina en todas las fuentes de combustión, donde quiera que haya un fuego y donde esté presente materia orgánica, ya sea madera, ya sea papel, casi en todas las combustiones, también los hidrocarburos por supuesto, ahí estará presente una gran cantidad de dióxido de carbono que pasa a la atmósfera. Los hidrocarburos no metánicos, es decir, compuestos de carbono e hidrógeno que no proceden del metano, que es uno de los compuestos más sencillos. Incluye el etano, el etileno, el propano, los butanos, los pentanos y el acetileno. Todos ellos se originan en los gases de escape de vehículos de motor, en la evaporación de disolventes y en procesos industriales. ¿Cómo se manifiestan estos contaminantes? ¿Qué efecto tienen sobre nuestro aire, sobre el aire que respiramos? Veamos algunas imágenes que nos muestran algunas escenas de contaminación. Ahí tenemos en primer lugar vehículos automotores, de lo que ya hemos hablado bastante en las
en la tabla anterior. Chimeneas de las fábricas, fíjense cómo expulsan gases a la atmósfera y entre ellos, por supuesto, están en su mayoría los contaminantes. Miren una ciudad en plenos días, como está prácticamente todo nublado, y es precisamente a consecuencia de un contaminante peligrosísimo y muy temido que es el smog, que no es otra cosa que una mezcla de contaminantes. Pero fíjense cómo esta contaminación no queda en las capas altas de la atmósfera, sino que baja específicamente hasta las calles de la ciudad. Tenemos aquí una nube de humo detrás de la montaña que también expulsa gases hacia la atmósfera y también, por supuesto, la contamina. Y fíjense, este cielo que parece tan limpio está contaminado porque no es tan transparente como debe ser el aire, efecto de la contaminación, efecto del daño que nosotros mismos nos causamos y le causamos a la atmósfera. Y una vez vistas estas láminas, vamos a ver algunos datos sobre los contaminantes, ya que estamos hablando de contaminación. Veamos. Ahí tienen una imagen de lo que debía ser un bosque frondoso. Miren cómo están los árboles. ¿Y quiénes dañaron estos bosques? Fundamentalmente los óxidos de nitrógeno y de azufre que formaron la lluvia ácida. Y esa lluvia ácida ha afectado a estos árboles. El metano, que ya hablamos de él también anteriormente, de fórmula CH4, añadido al efecto invernadero, reduce el volumen atmosférico de los iones hidroxilo. Entre paréntesis tienen que estos iones, que estudiaremos posteriormente, son partículas con carga. De esta forma alteran la capacidad de la atmósfera de autoeliminar algunos contaminantes. Es decir, que este metano evita que algunos gases de la atmósfera que pueden reaccionar con los contaminantes no lo hagan. Y por tanto, al evitar esta reacción, contribuye también a la contaminación. El ozono, que protege nuestra atmósfera de la radiación ultravioleta solar, es arrastrado por las perturbaciones atmosféricas y las corrientes descendentes en distintas proporciones hacia la superficie terrestre, ocasionando graves daños a las cosechas.
se fijaron que en nuestro planeta y en nuestra vida, en nuestro alrededor, cada cosa debe estar en su lugar. El ozono, allá en la parte superior de nuestra atmósfera, protegiendo todo nuestro entorno, si baja a la superficie, daña las cosechas. Él está allí para evitar la entrada indiscriminada de la radiación ultravioleta, pero si llega a la Tierra, por estas corrientes que hemos visto anteriormente, es una sustancia que reacciona de tal forma que daña las cosechas. Se llama, en los términos químicos, un agente oxidante. Y después de haber analizado todos los contaminantes atmosféricos y las consecuencias de la contaminación, hay una pregunta obligada. Esa pregunta se las presento a continuación. ¿Qué hacer para evitar o reducir la contaminación atmosférica? Estoy seguro que la respuesta a esta pregunta no es otra que tomar medidas para eliminar esta contaminación o medidas también para reducirlas. ¿Y qué medidas? Se las presento a continuación. Algunas acciones para evitar o reducir la contaminación atmosférica. Los métodos de control de la contaminación atmosférica incluyen la eliminación del producto peligroso antes de su uso, la eliminación del contaminante una vez formado, la alteración del proceso para que no produzca el contaminante o lo haga en cantidades inapreciables. Los contaminantes producidos por los automóviles pueden controlarse consiguiendo una combustión lo más completa posible de la gasolina, haciendo circular de nuevo los gases del depósito, el carburador y el cárter, y convirtiendo los gases de escape en productos inocuos o por medio de catalizadores. Estos catalizadores, también los estudiaremos posteriormente, son determinadas sustancias que aceleran la velocidad de los procesos químicos. Las partículas emitidas por las industrias pueden eliminarse por medio de algunos dispositivos como los filtros. Los gases contaminantes pueden almacenarse en líquidos o sólidos, almacenarse o disolverse, que en este caso es lo mismo, este término más tecnológico que químico, o también pueden incinerarse para producir sustancias inocuas. En los aerosoles como gas propulsor mezclas diferentes a los freones, que son compuestos de flúor, cloro y carbono, muy perjudiciales para la capa de ozono en las alturas de la atmósfera. Estos freones pueden ser sustituidos por gases como el propano y el butano, que también son contaminantes, pero no dañan la capa de ozono.
una vez analizadas algunas acciones que todos debemos llevar a cabo para poder sobrevivir, puesto que cada vez nuestra atmósfera se hace más contaminada, les propongo hacer un recuento de lo que hemos aprendido y en este recuento, por supuesto, irá la parte fundamental. La especie humana apareció tardíamente en la historia de la Tierra, pero ha sido capaz de modificar el medio ambiente con sus actividades. Aunque al parecer los humanos hicieron su aparición en África, no tardaron en dispersarse por todo el mundo. Gracias a sus peculiares capacidades mentales y físicas, lograron escapar a las constricciones medioambientales que limitaban a otras especies y alterar el medio ambiente para adaptarlo a sus necesidades. Y después de este resumen, les invito a anotar una actividad independiente propuesta para esta clase. Investiga en tu comunidad qué tipo de medidas se han hecho efectivas para proteger la atmósfera.
Espero que haya resultado agradable e instructivo nuestro encuentro de hoy y que haya llegado a ustedes el mensaje de que si nosotros mismos, la humanidad, no controlamos la contaminación atmosférica, marcharemos inequívocamente hacia nuestra propia destrucción. Sin más, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.